Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ver un importantísimo intervalo de confianza. Nosotros estamos a punto de trabajar con muestras grandes dentro de este tema de intervalos de confianza, es decir, tendremos un parámetro poblacional a estimar, que es una constante que tenemos que averiguar, característica de una población. Vamos a usar una variable aleatoria que conocemos como estimador, que tendrá sus bondades. Y si en vez de la variable aleatoria que está asociada con este parámetro que queremos estimar, y el estimador no son los casos que vimos hasta ahora, pero trabajamos con muestras grandes, si ese estimador llega a tener una distribución aproximadamente normal, no hace falta que sea estrictamente normal, sino aproximadamente normal, que al menos en forma aproximada sea insesgado, el ideal es que sea insesgado, pero bueno, aunque no sea insesgado y todo, que lo sea en forma aproximada, o sea que si bien no tenga la característica ideal, sí, se le acerque, y además disponemos del estimador una expresión para su desvío estándar, o sea que podemos llegar a averiguar algo del desvío. Del estimador estoy hablando, ¿no? Todo esto que está acá a la derecha es del estimador. Entonces, este estimador, con estas características en forma aproximadamente normal, aunque no sea insesgado, que lo sea en forma aproximada, y que sepamos algo del desvío de este estimador, se va a poder normalizar, se va a poder llevar a una normal estándar, ¿no? Haciendo simplemente que al estimador le restamos el valor esperado, y el valor esperado es el parámetro que nosotros queremos estimar, por eso decíamos que aunque sea, si no es insesgado, que no sea en forma aproximada, dividido el desvío del estimador, nos va a dar una normal, una gaussiana, ¿no? Una normal estándar 0,1. Entonces, una vez que establecimos el nivel de confianza, vamos a poder establecer dos límites, tales que la probabilidad que el estimador normalizado, la z, esté entre menos z alfa sobre 2 y z alfa sobre 2, tenga una probabilidad que es 1 menos alfa. Es decir, marcar en una normal, el z que a la derecha deja un área alfa sobre 2, el z que a la izquierda deja un área alfa sobre 2, que es el opuesto del que deja a la derecha un área alfa sobre 2, y entonces de acá podremos establecer un cierto intervalo de confianza para nuestro parámetro. Algo así como despejar tita, uno dice, de este entorno probabilístico, o en este entorno probabilístico. Entonces, el intervalo de confianza nos va a quedar lo que diga el estimador, menos z alfa sobre 2 por el desvío del estimador, y lo que valga el estimador, más z alfa sobre 2 por sigma del estimador. ¿Sí? Entonces, el problema hasta acá no lo teníamos, pero en la mañana de hoy vamos a tener un problema adicional, que el tita no está solamente para despejar acá, sino que también participa en la expresión del desvío. O sea, que está tanto en el numerador como en el denominador, como ahora vamos a ver. Entonces, o aparece una sola vez, pero depende de otros parámetros que nosotros no conozcamos. El caso puntual al que nos vamos a hacer referencia primero es este, el intervalo de confianza para la proporción poblacional P, una población donde yo estoy mirando qué porcentaje, o tratando de estimar qué porcentaje de la población cumple con una característica particular, ¿no? Y que nos da esta proporción poblacional P. Lo que queremos averiguar es P. Y vamos a tomar una muestra grande. Entonces, P es la proporción de éxitos de la población, ¿sí? Ese éxito es aquello que el individuo o el objeto que se trate cumple con una propiedad específica que yo digo, ¿no? Entonces, P es el parámetro poblacional a estimar, y vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? Y contaremos con una variable aleatoria x que sea el número de éxitos en la muestra de tamaño n. Entonces, si esa muestra es con reposición, o bien si el tamaño de la muestra n es pequeño en comparación con el tamaño de la población, podemos modelar esta variable aleatoria x como binomial de parámetros n y p. Recuerden que el tamaño de la muestra no tenía que superar el 5% del tamaño de la población, si es que era sin reposición, el muestreo, como para poder modelar con la variable aleatoria binomial. Esta variable aleatoria binomial x, su valor es caracterizada por dos parámetros n y p. El valor esperado es n por p, la varianza es n por p por 1 menos p, como ya sabemos hace mucho. Entonces, cuando nosotros sacamos la muestra, tenemos un conjunto de n variables aleatorias, idénticas e independientes, que todas y cada una son una variable de tipo Bernoulli. O sea, cuando saco o miro el primer objeto, me pregunto si cumple la característica y contesto sí, pongo un 1, contesto no, pongo 0. Entonces, cada una de estas es cada una de las veces que yo miro el objeto o el sujeto que está en mi muestra y me pregunto si cumple la característica o no. Entonces, así llegamos a una colección de n variables aleatorias Bernoulli, de parámetro p. Esa Bernoulli, para llegar a la x, que ya sabemos que es binomial, se puede calcular como la suma de estas n variables aleatorias Bernoulli. También esto lo conocemos desde la unidad correspondiente. Ahora, como x se puede expresar con la suma de n variables aleatorias Bernoulli, cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande como para que valga el teorema central del límite, o sea, n tiene que ser mayor que 30, si ustedes quieren decirlo así, pero recuerden que n por otro lado tiene que ser pequeña con respecto a la población. O sea, estamos hablando de poblaciones que son grandes, de las cuales uno extrae un número mayor que 30, pero la población es muchísimo más grande. Esta variable aleatoria binomial, por el teorema central del límite, al ser expresable como suma de n variables aleatorias, idénticas e independientes, también tiene distribución aproximadamente normal. ¿Cuáles son sus parámetros? El valor esperado es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p, lo mismo que tiene la binomial, obviamente, pero esta es la binomial hecha normal. Esto también lo hemos ya charlado unas par de veces. Entonces recuerden que lo que queremos estimar es p. El mejor estimador de p, o sea, eso que llamamos p sombrero, es hacer esta binomial que contó la cantidad de éxitos en la muestra dividido n, es decir, la proporción muestral de éxitos. La fracción de éxitos en la muestra es el mejor estimador que tenemos para la proporción poblacional de la muestra, de éxitos en la muestra. Entonces, el valor esperado de este estimador de p, x sobre n, tiene el valor esperado de x dividido n por p dividido n, p, o sea, es insesgado. Y la varianza, ya sabemos, es la varianza que tiene la x dividido n cuadrado, ¿no? O sea, p por 1 menos p dividido n sería la varianza. Entonces, esta x sobre n, que es la x multiplicado por una constante, esta x normalizada multiplicada por una constante, también tiene distribución aproximadamente normal. ¿Sí? Y entonces este p sombrero, el p pico famoso, el estimador de p, que es x sobre n, la fracción muestral,
¿sí? Es normal con parámetros p y p 1 menos p sobre n como varianza. Quiere decir que la podemos transformar en una variable normal estándar simplemente haciendo x sobre n menos p sobre su desvío, que sería la raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n. Y eso es una normal estándar. O sea que lo que tenemos acá es lo mismo con lo que empezamos en la transparencia anterior. La idea es llegar a una normal estándar, ¿sí? Y poder trabajar con ella para encontrar un intervalo de confianza. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda de lo que hay acá? Nada de todo esto es nuevo, pero por las dudas pregunto. Profe, no entiendo. Cuando tenemos una distribución normal y se hace la función muestral pasa a ser normal también, ¿no? Claro, si la x, esta x que contó la cantidad de éxitos, es binomial, y la transformaste porque la muestra es lo suficientemente grande en normal, esta es la x binomial transformada en normal, cuando la dividís por n es normal, exacto. Okay. Pero esta es normal porque te lo habilitó el teorema central del límite. Sabemos que, como lo estamos invocando, estamos trabajando con una muestra de tamaño mayor que 30, porque lo pudimos usar porque la x binomial se puede pensar como la suma de n variables aleatorias Bernoulli idénticas e independientes. Una para cada sujeto que uno le pregunta, ¿cumplís con la característica que yo llamo éxito o no? ¿Cumplís o no cumplís? Al tercero, ¿cumplís o no cumplís? Al enésimo, ¿cumplís o no cumplís? Entonces, acá recuerden que hay dos condiciones. Para invocar el teorema central del límite y estar hablando acá de una normal, n tiene que ser mayor que 30. Pero, en comparación con el tamaño de la población, si la muestra es con reposición, está todo bien. Puede ser n mayor que 30, no importa cuánto sea el tamaño de la población. Ahora, si el muestreo es sin reposición, hay que pedir, por otro lado, que la muestra no sea excesivamente grande con respecto al tamaño de la población. O sea, que uno no extraiga más que el 5% a lo sumo de esa población. Entonces, hay un balance, ¿no? De un pedido para esta n. Que no sea muy grande con respecto a la población y que tampoco sea pequeña, porque si no, no vale el teorema central del límite, pero una vez que pasamos esas dos condiciones, esta x es normal, y entonces x dividido n es normal y se puede estandarizar como está acá. Bien, gracias por tu pregunta, Camila. Entonces llegamos hasta la z. Una vez que tenemos z, sabemos que podemos encerrar esta variable aleatoria z entre dos números, que buscamos ahí de la tabla o de la aplicación, que nos va a decir que esta variable z está encerrada entre esos dos números con probabilidad 1 menos alfa, y el alfa lo ponemos nosotros. Va a ser 1 menos alfa por 100% el nivel de confianza que nosotros querramos para el intervalo. Entonces, lo que sí tenemos que observar es esto. El parámetro que nosotros queremos estimar está acá en el numerador, pero también está en el denominador, y encima metido en un producto y adentro de una raíz cuadrada. O sea que lo que hay que despejar, entre comillas, de acá, que es el parámetro p, lo que nos interesa, está metido por todos lados. Hasta ahora solo estaba metido en el numerador y habíamos hecho un par de pasajes de término y se terminó. Ahora está metido por todos lados. Entonces, ¿cómo trabajar y averiguar p de todo este ensamble que nos ha quedado? Esa es la cuestión. Entonces, separemos un poco la visión de las dos desigualdades que están acá escritas, ¿no? Entonces, hay una opción. Como toda esta magnitud, que es la z, está encerrada entre dos extremos, se puede trabajar con la igualdad igualando al extremo izquierdo, igualando al extremo derecho y ver qué pasa, qué nos dice a nosotros de esa P. Entonces, si trabajamos con el igual de la izquierda, nos queda esto transformado en igualdad. Sería como trabajar con los casos extremos. Vamos a averiguar casos extremos de la P. Y trabajar con la parte derecha, transformada en una igualdad para poder despejar P sin inconvenientes, nos da esta igualdad. Ahora, esta igualdad, recuerden, nunca olviden que el objetivo es despejar P, pero P está acá y acá. Entonces, como acá hay una raíz cuadrada, lo primero que uno hace es eleva al cuadrado. Pero cuando uno eleva al cuadrado una igualdad, fíjense que hasta acá, como se hace que alfa es pequeño, este número es negativo, sé que el parámetro que quiero averiguar va a ser más grande que x sobre n. En cambio acá, como este z alfa sobre 2 es positivo, porque el alfa es pequeño y pertenece a esta cola, generalmente es un número de este área, de esta zona de la z, nos está diciendo que la p que nos quede va a ser más chica que x sobre n. Entonces, de un lugar va uno a averiguar el p más grande que pueda tener, de otro lugar va a obtener el p más chico que se pueda tener, y con eso va a armar el intervalo de confianza. Ahora, cuando uno eleva al cuadrado, esto de que este p tenía que ser más chico que el x sobre n y este p tiene que ser más grande que x sobre n se pierde. Vieron que cuando uno eleva al cuadrado aparece una solución extraña. Yo tengo x es igual a menos 1. Elevo al cuadrado a ambos miembros y queda que x cuadrado es igual a 1. Y x cuadrado igual a 1 tiene dos soluciones. La que era la original, x igual a menos 1, y una extraña que es x igual a 1, que empieza a satisfacer la ecuación cuadrática. Entonces, cuando uno eleva al cuadrado tiene que fijarse que puede llegar a aparecer una solución extraña. Y efectivamente acá aparece una solución extraña. Pero fíjense qué pasa. Cuando elevamos al cuadrado la expresión que tenemos aquí a la derecha, que nos daba el p más chiquito, las dos expresiones que nos van a quedar son la misma cuadrática, porque la diferencia entre la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha está en el que acá dice menos z alfa sobre 2 y acá dice más z alfa sobre 2. Al elevar al cuadrado los dos son iguales. Entonces, estas dos igualdades son iguales. ¿Y qué es lo que sucede? Nos va a conducir a una cuadrática, como ahora vamos a ver, y esa cuadrática tiene dos soluciones. La más chiquita de las dos soluciones es la que corresponde acá a la izquierda, y la mayor es la que pareció extraña a esta solución, y acá la más grande de las, al revés, la más grande de las p es la que se responde a esa ecuación original, y la más chiquita de las p va a responder a ser la solución de esta, la que teníamos a la derecha, antes de elevarla al cuadrado. Entonces, como es la misma cuadrática, no me preocupo. Las dos soluciones de p que obtenga son las que quiero. La más grande es por este lado y la más chica es por este lado. Entonces, veamos la cuadrática. Como para no trastocar nuestras cabezas, a la expresión x sobre n la vamos a escribir como p sombrero, el estimador de p, ¿sí? Solamente para que quede un poquito más amable. Entonces, esta cuadrática queda así, el estimador de p menos p, todo esto al cuadrado, igualado con z alfa sobre 2 al cuadrado, multiplicado por este denominador que pasa multiplicando, pero elevado al cuadrado, o sea, pierde la raíz, y es p por 1 menos p dividido n. La raíz cuadrada con el cuadrado se simplifican porque este número nunca es negativo, ¿no? Recuerden que p es un número entre 0 y 1, entonces esta fracción nunca va a ser negativa. Entonces, nos queda así. A partir de acá, lo que hay que hacer es elevar al cuadrado este binomio y agrupar todos los términos que tengan p al cuadrado, que va a ser el cuadrado de esta p y esta distributiva que tenemos acá, multiplicado por todos los números, el p a la primera y el término independiente, y nos queda esta cuadrática. Me parece que no hace falta que haga todos los pasos, ¿no? Hay que elevar esto al cuadrado, agrupar todo lo que tenga p al cuadrado, que son dos términos, el cuadrado de este, y el que venga de la distributiva de acá, que sería menos p cuadrado por z al cuadrado alfa sobre 2 dividido n, que pasa sumando del otro lado, quedan estos dos, el p lineal, que viene de acá,
el doble producto cambiado de signo de P por P sombrero, y hay otro lineal que viene de acá, P a la primera por Z al cuadrado alfa sobre 2 dividido N, son estos dos, y el término independiente que es P sombrero al cuadrado. Cuando elevamos este binomio al cuadrado, aparece este término. Entonces, estas son las raíces, la formulita de una cuadrática para averiguar las dos raíces, menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C, nos queda esto. Flor de sopa de letras, ¿verdad? No se preocupen porque en los ejercicios prácticos estos son todos números. Esto es lo que va a dar la muestra, esto es un número que averiguamos de la tabla, si sabemos el tamaño de n, esto es un número, o sea, todos son números, si sabemos, si ya tenemos hecha la muestra y calculado los valores muestrales. Entonces, nos quedan dos soluciones. ¿Sí? Me paso a la otra transparencia porque no tenía más lugar. Entonces quedó que la P, hay un evento muy particular, que la P valga entre esas dos soluciones que hemos obtenido, tiene una probabilidad de suceder ese evento que es 1 menos alfa. Quiere decir que hemos obtenido un intervalo con dos extremos. El límite inferior es la menor de las soluciones, la que, en donde dice más menos, vaya solo el menos. Y el límite superior de este intervalo es este, donde acá dice más. Entonces, acá P sombrero volvió a su forma original, que es x sobre n. Esto, que está acá, este límite inferior y este límite superior, contienen una variable aleatoria, que es la x. Entonces, hasta que no tomemos la muestra, los dos extremos son variables aleatorias. Y el centro de este intervalo, que estaría dado por todo este número dividido este, también es una variable aleatoria. O sea, que este centro y lo que le agregue, como error del muestreo se llamaba, la amplitud del intervalo, ambos dependen de la muestra. Porque la x sobre n va a participar en el error muestral, que sería esto, el más menos, y en el centro, que sería este número. O sea, antes de tomar la muestra, este intervalo es una variable, es un intervalo aleatorio. ¿Está? Entonces va a cambiar muestra tras muestra, tanto de centro como de amplitud, porque la x, que sería la variable aleatoria, está tanto en el centro como en la amplitud. Cuando tomamos la muestra, este x sobre n, que es una variable aleatoria, se transforma en un número. Decime cuál es la proporción muestral de exitosos. ¿Sí? En tu muestra, cuántos exitosos tuviste, lo divido por n. Entonces, ese intervalo, que era aleatorio, se transforma en un intervalo con una cierta confianza. ¿Sí? Ese intervalo va a ser lo que nosotros estábamos buscando, el intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para P, cuando la muestra es grande, para poder usar el teorema central del límite, pero lo suficientemente pequeña como para no exceder el 5% de la población. El centro del intervalo es toda esta fracción, y el error muestral, lo que sería el error del muestreo o la amplitud del intervalo, que insisto, no me gusta mucho, prefiero decir la amplitud del intervalo en vez que error del muestreo, porque la muestra no se equivoca, la muestra es la realidad, digo, ¿no? Es todo este número, es el más menos que aparece, ¿no? Recuerden que esto lo pueden distribuir y así aparece el centro y así aparece la amplitud del intervalo. ¿Está? Entonces, díganme cuánto le dio el número de exitosos en la muestra, el tamaño de la muestra, la confianza con la que trabaja. Yo averiguo este número en la tabla o en la aplicación, hago esta cuenta, me da el centro. Hago estas cuentas, me da la amplitud del intervalo y con eso armamos el intervalo de confianza. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora se imaginan que yo le voy a decir, no, mira, es una línea de producción. Y le voy a decir al que trabaja en la línea, vos de vez en cuando, no sé, una embotelladora, vos sacate 40 latitas, ¿sí? Vos estás produciendo muchas miles por hora. Entonces vos, cada hora sacate 40 latitas y medí el volumen de las latitas y decime si está dentro de lo esperado o no. Por ejemplo, supongamos que las latitas son de 375 mililitros. Decime si superan los 373 mililitros, está todo bien. Y si no están demasiado llenas, también está todo bien. Entonces yo le doy una cota. Que estén buenas, está entre 373 mililitros y 377 mililitros. Si vos obtenés eso, contame cuántas de las 40 latitas tenés en esas condiciones. Y entonces vas a tener tu X. Y después haces toda esta cuenta y decime qué te quedó. Obviamente no nos van a hacer mucho caso a menos que ya esté programado en una computadora, ¿sí? Donde uno solo ingrese el dato de la X y todo lo demás se haga solo. Esto nos parece muy práctico, ¿sí? Entonces, cuando el tamaño de la muestra es grande realmente, este número, z al cuadrado alfa sobre 2 dividido n, este número z, no sé, es un número como 2 con algo, al cuadrado es un 4. Si el n realmente es muy grande, ¿sí? Este número no es tan grande con respecto a 1, es una corrección con respecto a 1. Y este número en general es una corrección con respecto a x sobre n. Entonces, este número se puede llegar a despreciar frente a los otros términos que aparecen en la muestra. Entonces, en estas expresiones, se desprecia de acá, se desprecia de acá, o sea, donde esté la suma, se desprecia de acá y se desprecia de acá, y el error que se comete le va a dar una diferencia, pero no va a ser tan significativa si el tamaño de la muestra es grande. Entonces, el centro del intervalo ya es simplemente x sobre n, la fracción muestral de exitosos. Y la amplitud del intervalo es z alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de la fracción muestral de exitoso por 1 menos la fracción muestral de exitoso dividido n. El error del muestreo también se parece más a lo que conocemos. Recuerden, esto es P sombrero observado y esto es 1 menos P sombrero observado dividido n. Bueno, esto es lo que P por 1 menos P sobre n raíz cuadrada por z alfa sobre 2 que pasaba en las otras expresiones. Nada más que no es el P poblacional, es el P sombrero observado. Entonces, el intervalo de confianza queda así, mucho más amable y mucho más directo que calcular todo esto que proviene de ejecutar una cuadrática y averiguar sus dos raíces, y en general se termina usando esto como intervalo de confianza para la proporción poblacional de exitosos cuando la muestra es grande, con una confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento. O sea que esto es una de las expresiones que más se usan como intervalos de confianza en la práctica, si la muestra es grande. Si la muestra es grande y no quiere andar aproximando, use la expresión anterior, que fíjense, tiene flor de diferencia, ¿no? Este es el límite inferior, este es el límite superior. Es realmente más complejo en cuenta simplemente que esto como expresión. Entonces, en la práctica es esta la que se usa. Esta es una aproximación. ¿Sí? Entonces tenemos el estimador especializado en lo que nos dio la muestra, y esto es la expresión que decíamos, tita estimador menos z alfa sobre 2 por el sigma de tita estimador al principio. Como un caso genérico. Esto está particularizado acá. Ahora bien, todo partió de acá, de lo mismo, ¿no? Que no conocíamos la P. Entonces,
si esta P la hubiéramos pensado de entrada, que como lo que nos molestaba era la P en el denominador, en el sigma del P estimador, del estimador de P, acá y acá, en vez de dejar nuestra incógnita en los tres lugares, acá la dejamos como incógnita para despejar. Y acá, que es el desvío del estimador, lo reemplazamos P por una estimación de P, por lo que nos dé la muestra. Hubiéramos llegado, esta expresión se reduce a esta. Fíjense, esta está sin tocar la P y nos llevaba a la cuadrática. Pero si acá, donde dice sigma del estimador, usamos un estimado del sigma del estimador, una aproximación, esta P la cambiaríamos por P sombrero. Y esta evento que está acá adentro, que tiene una probabilidad 1 menos alfa, si hubiéramos despejado la P, que ahora está solo en el numerador, nos hubiera llevado a esto, y nos hubiera llevado a esto, hubiéramos multiplicado por menos 1, y nos hubiera quedado que la P queda encerrada entre dos números, y estos dos números en la cual queda encerrado con una probabilidad 1 menos alfa, estos son los mismos que yo les mostré en la transparencia anterior, son el final de la transparencia anterior. O sea, tomar como centro P sombrero, lo que nos dé la muestra, y como amplitud Z alfa sobre 2, raíz cuadrada de P sombrero de 1 menos P sombrero dividido N, especializado en la muestra. ¿Sí? O sea, la transparencia anterior tenía ese final, ¿ven? Este mismo final. Bueno, si yo de entrada, en vez de pretender trabajar con la cuadrática, hubiera hecho esto de aproximar en el denominador, que es donde está el sigma del P sombrero, nos hubiera quedado lo mismo. A eso me refiero, ¿no? Como una lección. Bueno, pero si vos en vez de hacer toda esta vuelta hubieras hecho esto directamente, te hubiera quedado lo mismo. Ah, sí, tenés razón. Entonces, enseguida esto lo vamos a poner a actuar en un ejercicio, ¿sí? El único asunto lo tenemos en los problemas de diseño. En los problemas de diseño significa averiguar cuál tiene que ser el tamaño de la muestra para que cumpla uno algo en particular. ¿Y cuál es el problema? En general, en los problemas de diseño, la pregunta es, yo quiero trabajar con cierta confianza, o sea que te doy el 1 menos alfa por 100% como dato, y vos averiguas alfa. Si averiguas alfa vas a tener este z, y la pregunta es, yo te doy la confianza y te doy qué amplitud quiero en el intervalo, o sea, el error del muestreo te doy la amplitud del intervalo, y vos averiguame el n, qué tamaño de muestra tengo que tomar. Eso es problema de diseño. Tengo alfa, tengo epsilon, y quiero saber n. Pero fíjense lo que pasa, n está de incógnita acá, acá y acá, si es lo que quiero averiguar, pero acá está lo que me dé la muestra. Y yo la muestra la estoy diseñando, todavía no la tengo. Entonces, ¿cómo voy a saber este número si todavía estoy en un problema de diseño? ¿Se entiende la problemática que tenemos? O sea, vos me pedís, ¿cuánto tiene que valer un n? Te voy a dar el alfa, te voy a dar el epsilon, y vos dame el n, pero para averiguar n, tengo que pasar por esta amplitud, y esta amplitud me va a pedir la cantidad de exitosos en la muestra, y yo la muestra la estoy diseñando, no la tengo todavía. Esa es la cuestión. ¿Estamos en el dilema que se nos presenta? Que no es una cuestión algebraica, despejame n de acá. No, el problema no es ese. El problema es otro. Es que para despejar n de acá necesito x, y para tener x necesito la muestra, pero la muestra es lo que estoy diseñando. Entonces, ¿cómo salimos de este intríngulis? ¿Sí? Lo que se hace es esto, pensar que este error del muestreo, esta amplitud del intervalo, es z alfa por la raíz cuadrada, y uso, donde diga x sobre n, toda vez que diga x sobre n, una estimación de p. Recuerden que x sobre n es la fracción de exitosos que permite estimar puntualmente la fracción de exitosos en la población. X sobre n es en la muestra, y es una estimación de lo que está puntual, de lo que está pasando en la población. Entonces, donde diga x sobre n, ponete una estimación del p, que vos consideres. Sí. Ese P estimador es el mismo que poner P sombrero, ¿no? Una estimación de P, exactamente. Ahí voy a usar una estimación de P. Y la pregunta es cuál uso. Y una de las respuestas va a ser justamente ese. Pero ¿sabes cuál es el problema, no? Que si yo uso P sombrero significa que tengo que ya haber hecho la muestra. Esto es P sombrero. P sombrero sería X mayúscula dividido N. Y X minúscula dividido N es el P sombrero medido en la muestra concreta. Pero para eso tenés que tener la muestra concreta. Y la muestra la estamos diseñando. Ese es nuestro asunto. Esta estimación de P, tenemos que discutir qué es. Porque no puede ser lo muestral porque la muestra yo no la hice todavía. Porque todavía ni siquiera tengo el tamaño de la muestra. Menos voy a tener P sombrero, que es X sobre N. ¿Ves el problema? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, se resuelve así. Poné una estimación de P, pero no tengo idea. Bueno, cuando no tengas idea, esto ya lo hemos conversado, P por 1 menos P, no importa quién sea P, un número entre 0 y 1, es concretamente la fórmula de una parábola. Cuando pienso P estimado como una variable que no conozco, ¿no? Como un parámetro que no conozco. Entonces, lo peor que puede llegar a pasar es esto, que el número más grande sea este, que es cuando P vale 0,5. Entonces, cuando uno no tiene idea de esta estimación de P, ¿qué te puedo contestar? No tengo idea, porque todavía no saqué ni una sola muestra. Me pongo en la peor situación, en la que me dé la mayor amplitud. La mayor amplitud es el intervalo menos preciso, pero no puedo engañarme, yo no tengo información. Entonces, mi intervalo para mantener la confianza va a tener que ser ancho, poco preciso, va a tener que tener una regia amplitud, porque yo no tengo idea. Entonces, para pedirle confianza, si no tengo información previa, me va a quedar un intervalo grande. Y entonces, ¿de dónde saco cuánto vale? Y me pongo en la peor situación, que es P vale 0,5. Entonces, la estimación de P que usamos es 0,5. Eso es como lo que hacen los conservadores, ¿no? Cuando no tengo la menor idea, cambio esta estimación de P por lo peor, que me puede llegar a pasar en cuanto a ambigüedad, ¿no? Que me va a pedir muestras más grandes para que yo me libere de esa ambigüedad. Entonces pongo acá 0,5. El P estimado que yo ponga es 0,5, 1 menos 0,5, hacemos la cuenta y despejamos N. Y nos queda que N lo vamos a averiguar así, Z alfa sobre 2 al cuadrado, sobre 4, 4 veces el error del muestreo al cuadrado. O sea, esto sería como nuestro tamaño de muestra, cuando no tenemos información. Ahora, supongamos que yo te digo, no, mira, hagamos una cosa. Yo no sé cuál es el tamaño, es otra opción, ¿sí? Después uno, depende del contexto, elige, si no está seguro de nada, elige la opción más conservadora. Pero si no, lo que se hace a veces es esto, que esto también se hace en la práctica mucho. Se hace un muestreo previo, como una prueba piloto. ¿Vieron que uno cuando habla de una prueba piloto? Con un n, cualquiera mayor que 30, porque si no todo esto no tiene ningún sentido. Y entonces se usa como P, estimación de P, acá se usa como estimación de P, a lo que me dé ese premuestreo. Yo acá lo he llamado P asterisco, P estrellado, que es la proporción de exitosos en el premuestreo. Entonces supongamos que eso me da, no sé, 0,15. Bueno, acá pongo 0,15 y acá pongo 0,15. O sea que quedaría esto. ¿Sí?
Entonces se hace un premuestreo con algún n, mayor que 30, ya les digo, en las mismas condiciones que después se va a hacer el muestreo oficial, digamos así, como para tener una idea de este p, y con ese calculamos el valor de n, despejándolo de ahí. Sí, así de simple. Lo despejamos de ahí. ¿Sí? Y nos queda este número. ¿Mm? Acá nos quedaría 0,5 por 1 menos 0,5, que sería este un cuarto que está acá. Entonces, esto es haciendo un premuestreo. ¿Sí? Que si es que uno opta por eso. Total, la muestra seguramente va a superar este valor. Entonces, ya eso, esta parte del premuestreo son valores que, ¿por qué se hacen en la práctica? Y porque son valores que igual vas a tener que registrar. Entonces te agarras, no sé, los primeros 60 y lo usás de premuestreo. Y posiblemente la muestra que necesites sea más grande. Y ya tenés 60 ya calculados. Entonces, agrandás un poco la muestra y se terminó. Por eso es que esto del premuestreo muchas veces se usa. ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuando vos usas la opción del premuestreo y después lo querés ampliar, ¿no lo ampliás con la condición de que sea normal? Sí, por supuesto. Nada más que vos considerás ese premuestreo solamente para esto, para tener una dimensión del n que necesitas para obtener el épsilon que vos querés. Yo te digo, este épsilon es el que yo quiero, ¿no? Bueno, que sea tan chiquito como esto que yo te digo. Y entonces ahí, ese premuestreo lo usás para estimar medianamente cuál es el tamaño de tu muestra. Vos usás poner un premuestreo de 60 y después te queda que la muestra tiene que ser de tamaño 1000, supongamos. Y bueno, ya 60 de esos 1000 los tenés registrados. Te falta aumentar el muestreo, ¿no? Pero siempre estás pensando, como vos decís, que hay una variable aleatoria normal detrás porque el tamaño de la muestra y por lo tanto el premuestreo tiene que ser mayor que 30 y todo lo que estamos diciendo es válido. Entonces tu premuestreo no puede ser chiquito, tiene que ser grande, más de 30 seguro. Y eventualmente después completás. Seguro que después te dice, vos ya te digo en serio, cuando uno va por este lado, dice, no, el premuestreo lo voy a hacer de 60 y después que capaz que el n que calculás de acá, será que te necesitas 500. Entonces, ya está 60 de los 500 los tenés, te falta agregar más datos a tu muestreo, ¿no? Pero tu muestreo se supone que va a estar el premuestreo hecho en las mismas condiciones que el resto de la muestra. O sea, vos haces el premuestreo como si fuera el muestreo que vas a hacer oficial. Entonces, esos primeros datos muestreados en el premuestreo, ya está, ya los tenés. Son los primeros datos de tu muestra. Y no perdiste plata, digamos. ¿No? Porque el ser muy conservador y usar una estimación de P de 0,5 en general te da muestras muy grandes cuando a veces no hace falta, ¿no? Solamente a veces que no hace falta, nada más. Esta es la historia. Hay una tercera opción, que es cuando uno está en un contexto donde tiene datos históricos y sabe que las cosas ocurrieron en esa ocasión como más o menos lo histórico. Supónganse, estoy en la embotelladora de latas, ¿no? Y entonces yo digo, mira, estimo que la cantidad de defectuosos, a lo que yo llamo éxito cuando hago un sistema de control, la cantidad de defectuosos histórico mío es entre un 5 y un 10%. Y las cosas hoy sucedieron como suceden todos los días. Entonces, eso tomo como dato histórico. Registro eso. A menos que no esté seguro y haga un premuestreo o vaya por la opción conservadora, la otra manera de estimar que se suele usar, el matemático amigo en esta mucho no te acompaña, pero dale, es lo que se hace. Yo les presento lo que se hace, ¿sí? En la industria o en los problemas reales. Dice, mira, lo histórico, esta mañana no hubo inconvenientes, no hay ni baja ni alta tensión, las máquinas están funcionando como siempre, la gente que trabaja en la de siempre, etcétera, etcétera. Consideremos el dato histórico como una estimación de P. Y entonces vos pones el dato histórico como P. Y entonces, de los históricos, ¿cuál uso? Porque yo te digo, entre un 5 y un 10% están defectuosos. Usá el que más se parece a 0,5 porque es el P más grande, más parecido a 0,5 y tenés que usar ese, ¿no? Y pones acá, dentro de tus históricos, el que más se parece a 0,5 y de acá despejas N. Y cuidado con eso, es el que más se parece al 0,5, no el más grande, porque supónganse que yo llamé éxito a que, o estoy trabajando en algo que el P, lo poblacional, es entre el 60 y el 70%. Este P histórico que pongo acá, y que me creo que las cosas van a funcionar como siempre, que ese P es entre el 60 y el 70%, o sea, entre 0,6 y 0,7, es lo histórico. Si yo pongo 0,7 me da un N, que es más chico que si pongo 0,6, porque hay que poner el histórico y el que está más cerca de 0,5, el que está más cerca de la zona de más ambigüedad. Entonces, el tamaño de la muestra tiene que garantizarte, no la puedo achicar tanto. Esta cuenta, tanto como esta, es posible que te dé más chica que esta, que es cuando no tenés información, pero no hay que exagerar, ¿no? Entonces, el P histórico que hay que usar si vas por esta tercera opción es el que está más cerca de 0,5, no el P más grande o el P más chico, es el que esté más cerca de 0,5, ¿sí? Es más, si el P que uno está buscando está entre 0,4 y 0,6, ¿sí? No puede usar el histórico, tiene que usar el 0,5, que es el que da más ambigüedad, ¿no? Eso le pasa mucho en las encuestas políticas, cuando hay dos candidatos y siempre esto es, recuerden, una variable aleatoria dicotómica, ¿no? Por eso digo, o dos candidatos o miran un candidato contra el resto. Y las cosas están muy parejas entre este candidato y el resto de los candidatos, ¿no? Así como conjunto. Y entonces los muestreos, cuando diseñan los muestreos, no pueden poner lo histórico no tiene mucho sentido, el premuestreo es una opción, pero en general se van por la opción muy conservadora, a menos, y le ponen 0,5, a menos que haya mucha diferencia. Si yo sé que es un candidato muy malo y va a tener un P chiquitito, bueno, ahí sí, capaz que el premuestreo no me tiro a algo cercano a 0,5. Me tiro a un diseño de muestra un poco más razonable, así no pierdo tanta plata, ¿no? Porque detrás de un muestreo hay toda una encuestadora que está trabajando, que cada encuesta le sale dinero y le sale tiempo, ¿no? Y tiempo y dinero también. Entonces, acá cuidado con el histórico, hay que usar el que está más cerca de 0,5. ¿Cuál de estas tres me conviene a mí? No, depende del problema. Si no tenés información alguna, es esta, la conservadora. Pero si querés un poco afinar el lápiz y no gastar tanta plata innecesariamente, ahora cuando hagamos un problema en concreto en particular van a ver la diferencia, anda por esta, ¿sí? Pero si tenés históricos y las cosas no crees que cambiaron, tírate con el histórico. O sea, detente, ahí hay una decisión personal del diseñador, ¿está? ¿Cuál de estas tres usamos? Entonces veamos, hay un problema en la guía, yo ahora no me acuerdo el ejercicio, creo que es los puedo decir, algo como el 16 de la guía de trabajos prácticos, que es de una inspección de un minorista de maderas, que le llega, ¿no? Las maderas, tiene todas las hojas de madera, ¿sí? Que vienen miles o decenas de miles de hojas de madera, pero estas son las hojas de madera, no son pavadas, ¿no? Son flor de listones de madera que tiene que averiguar, y él necesita saber si hace una inspección a los embarques que le llegan.
de los proveedores, ¿no? Como para saber si la maderada, que así se llama al conjunto de maderas de pino, es de calidad selecta o no, ¿sí? Entonces, él lo que hace es esto, elegir de todo el embarque, así al azar, vayan a saber, a creer ustedes eso, que se eligen 12 docenas, o sea, 144, lo que es una gruesa, ¿no? Una gruesa son 144 hojas, de un embarque que tiene decenas de miles de hojas, ¿sí? Y esa es la inspección que hace. La inspección que hace es esta, elige de toda esa maderada que le llegó 144 hojas. Y en la muestra le quedan 18 que no pueden venderse como de calidad selecta. Y entonces él le pide al matemático amigo que le estime qué porcentaje de maderas de todo el embarque, en esas decenas de miles de hojas, estima que es de calidad selecta, o de no calidad selecta, al revés, ¿no? ¿Cuál es la proporción de madera que no se puede vender como de calidad selecta? Entonces le pide al matemático amigo, obviamente la estimación puntual es 18 dividido 144, ¿sí? Pero le pide un intervalo de confianza al 95% como para saber si acepta ese embarque o no, o como para saber si estimar sus ganancias con ese embarque. Por eso necesita saber de la calidad de lo que le llega, estimar anticipadamente la calidad de lo que le llega, ¿sí? Entonces hace eso, le pide al matemático amigo un intervalo de confianza y le da este dato. Yo me observé 144 hojas, 18 de las 144 resultaron inservibles como de calidad selecta. Entonces el número de hojas, llamo X, llamamos X a la variable aleatoria, que es el número de hojas inservibles como de calidad selecta en la muestra de tamaño 144, ¿no? De tamaño N. Esta X es una binomial de 144 y eso nos conduce, como para estimar por la confianza, vamos a caer en el estimador de P sombrero, que es la variable aleatoria fracción muestral, ¿sí? De inservibles como de calidad selecta, que tiene esta característica. Es lo que vimos recién, digo. Entonces, en la estimación puntual, este X sobre N se transforma en un número, en el P sombrero observado va a ser 18 sobre 144, es 0,125. O sea que el porcentaje de inservibles como de calidad selecta es del 12,5%, en la estimación puntual. Pero le ha pedido algo mejor, le ha pedido un intervalo de confianza. ¿Está? Entonces, como le pido un intervalo de confianza del 95%, alfa vale 0,05. Y el z, que a la derecha deja un área 0,05 dividido 2, o sea, 0,025, es, me fijo en la tabla o en la aplicación, 1,96. ¿Está? Entonces, eso es mi información. Si se lo pidió el matemático amigo va a trabajar con la cuadrática. Y le va a contestar esto. O sea, toma todas las cuentas. Esto una vez que uno tiene la fórmula, es solamente hacer las cuentas, ¿sí? Toma todas las cuentas, la mete ahí en la calculadora y le da este intervalo. Quiere decir que en ese embarque, según él, lo que está inservible con una confianza del 95% es entre el 8 y casi el 19%, no le va a servir como de madera selecta. Sí, le diría al matemático amigo. Al 95% de confianza, no está seguro. La otra opción es la primera opción más aproximada, que es, bueno, este término en donde está sumando, despreciarlo, y lo que queda es esto. Ahora, si hacen las cuentas con eso, le queda esto, 0,0710 y 0,1790. O sea que con una aproximación, que simplifica un poco la vida de las cuentas y nada más, le queda que el intervalo de confianza del 95% es entre el 7% y el 18% de inservibles que no le sirven. Perdón, pongo el porcentaje porque es más fácil de verlo en la cabeza de uno, ¿no? Pero estos serían los dos intervalos. Este con la cuadrática y este sin la cuadrática, ¿sí? Ven que está un poco desviado el centro y los extremos, la amplitud del intervalo es un poquito distinta, pero no es muy distinta. Lo que más está diferente es el centro del intervalo. Entonces después el maderero, el comerciante, en función de esto decide y hace sus cálculos o rechaza el embarque o piensa cuánto trabajo puede llegar a hacer de calidad y cuál es de calidad, de segunda calidad, ¿no? Esta sería la historia. Entonces si trabajan con el matemático amigo, posiblemente la respuesta que sea es esta, pero en la práctica se suele usar esta verde. Entonces, lo que se llama el error muestral, y acá lo digo porque ahora vamos a hacer otro problema y van a ver cómo se expresan las cosas, el error del muestreo, o la amplitud del intervalo, en este caso es 0,05445, o en este 0,05400, es casi igual. Esto se lee, cuando se habla de diseño, este 0,05445 se habla de 5,445 puntos porcentuales. O sea, como acá es muy fácil, en vez de proporción, manejarse con porcentajes, el error muestral, en vez de decirse, por ejemplo, 0,05, se dice, y yo quiero una amplitud de intervalo o un error del muestreo de 5 puntos porcentuales. O sea, eso es 0,05 en el épsilon. Lo digo para la lectura, ¿no? De ustedes. Bien. Estos, ¿no? Estos los dos son aproximadamente 5 puntos porcentuales. Entonces, bueno, el maderero hará lo que sea con la información que le dio el amigo. Ahora, supónganse un problema de diseño. Y la pregunta es, no, yo quiero que el intervalo de confianza siga siendo el 95% de confianza, pero la amplitud no sea 0,05. La amplitud sea 0,02 de ese intervalo. O sea, una amplitud de 2 puntos porcentuales. Algunos dicen del 2%, pero es eso, ¿no? Que el épsilon valga 0,02. Entonces, ¿cuál tendría que ser mi tamaño n de muestra? Un problema de diseño. El alfa sigue siendo 0,05, el z alfa sobre 2 sigue siendo 1,96, pero ahora el épsilon es el que nosotros queremos que sea 0,02. Y la pregunta es quién es n, cuánto vale n. Ahora, si yo no tuviera información previa, el n que teníamos que poner, para averiguar el n, el p que teníamos que poner estimado era la opción más conservadora, 0,5 acá. Entonces de acá ponemos 0,02, acá 1,96, acá 0,5 y despejamos n, simplemente, ¿no? N da 2401. El tipo había sacado 144, recuerden, y esta cuenta le da 2401. Si usa la muestra que ya tomó de una gruesa, los 144 que ya tomó como premuestreo, que es lo que le digo que se hace muchas veces, tienen esto. Acá tendrían que poner lo que les dio el premuestreo, 18 dividido 144. ¿Sí? Usan el n este y el S valía 0,125. Entonces el muestreo, el n, les da que tiene que ser 1050 por 44, o sea, 1051. De los cuales ya tienen registrados 144, le faltan unas cuantas gruesas más, pero bueno, le sirvió para algo, para que en vez de tomar 2401, si no tiene información, tome la mitad, menos de la mitad. ¿Ven? Lo que les decía, esta cuenta, la conservadora, está muy buena, pero es muy cara.
Y no les cuento si el muestreo, acá eso no mirar con madera. El muestreo muchas veces abrir una lata, perdiste la lata. Si le mandás a hacer una muestra muy grande y esa pérdida, no sé si te miran también, ¿no? Entonces, en general, el premuestreo suele ser lo que se usa. Y si vos le preguntás los datos históricos, a ver tu cliente, el proveedor, más o menos, qué porcentaje de inservibles, como de buena calidad, te trae, ponele que el histórico me lo cuentan, le pregunto, ¿y cuál es tu histórico? Y entre 10 y 20%. Y entonces hacen la cuenta con el 0,20 y les da 1537. ¿Está? Son 3 tamaños de muestra, con cuál me quedo. No, ya eso es una decisión personal. Si vos crees en tu histórico, digamos, podrías ir por este lado. Ahora, si ya sacaste 144, tal vez puedas agrandar un poquito más, hacer el premuestreo un poquito más grande, porque igual la cuenta te va a dar así, y me iría por este N, digamos, más que por este. ¿Sí? Haría un premuestreo un poquito más grande, yo personalmente, y me daría la cuenta acá lo que me dé, y sacaría de acá, del premuestreo, el tamaño de la muestra. Bien, entonces, ¿estamos? Tienen varias formas como de averiguar este N en función de lo que se vea en el contexto. Uno toma la decisión. Pero recuerden siempre que las muestras, estas muestras que nosotros tomamos son ideales, ¿no? Las muestras reales generalmente tienen cierto sesgo. Es todo un arte, toda una ciencia, digamos, más que un arte, sacar muestras buenas, ¿no? ¿Qué les pasó a los políticos en las pasos últimas? ¿Por qué le pifiaron tanto las encuestadoras a lo que dio como resultado? Muy probablemente no sean estas cuentas probabilísticas o estadísticas del tamaño de la muestra, sino que uno de los problemas es, estas no son 100% confiables. Uno trabaja siempre con una confianza, ¿sí? Hay un porcentaje que queda siempre librado al azar. Y por otro lado, las muestras, los muestreos que se hacen suelen no ser perfectos, o sea, tienen cierto sesgo. O porque lo hicieron parados en una esquina de un cierto barrio y no tomaron de varios barrios y eligieron malas esquinas, o porque lo hicieron por teléfono, por celular, o por alguna implementación en internet y la gente que no tiene conexión no podía contestar, o porque por varios motivos, o porque no pusieron tanta plata para comprar que las muestras sean más grandes, habiendo ambigüedad podrían haber sido más grandes, pero eso es mucho dinero. Entonces, bueno, ahí hay que ver, ¿no? Pero también podría ser que no haya ninguno de estos errores y que igualmente haya pasado lo que pasó, que los resultados, no importa el color político que uno tenga, los resultados no coincidieron de los muestreos previos, digamos, de las encuestadoras, los pronósticos no coincidieron en nada con los resultados que se obtuvieron en la realidad el día de las PASO. ¿Está? Entonces, en general, saben que en las encuestas políticas, cosa que no pasa con los objetos, los que hacen este vaivén y los que son el dolor de cabeza para las encuestadoras son los que les preguntan y están indecisos. Esos son los que matan un poco los pronósticos políticos. Digamos, ahí sí. O los que no contestan. Y eventualmente también hay gente que puede llegar a contestar cualquier cosa y dice, total, no estoy votando y ya está, no importa. Y también eso influye, ¿no? Pero en general son los indecisos, el voto de lo que contestan los indecisos, los que perturban más a las encuestadoras políticas previo a una elección, ¿no? Veremos si la próxima le sale mejor a las encuestadoras. Entonces vamos a pedir a Marina que nos acompañe con otra lectura de otro ejercicio de lo mismo. De lo mismo, Sí, exactamente. obviamente. Ahí estamos. Bien, ese sería nuestro planteo del contexto. Nos dicen que una consultora lleva a cabo un sondeo a fin de estimar la intención de voto de cierto partido a 2 semanas de las elecciones. ¿Nos mandás, Marina, la...? Sí, ahí está, me había olvidado. Ahí está, perfecto. Nos dicen, el último sondeo, o sea, se tiene un dato previo, nos dicen el último sondeo arrojó un 29% de intención de voto, pero los analistas quieren confirmar si este porcentaje se mantiene. Ha llegado, ¿no? Como nos dicen, a 2 semanas de las elecciones. Entonces, tenemos un contexto, ¿no?, de proporción. Nos dicen en el primer punto, ¿cuántos votantes deberán ser encuestados si se desea estimar el porcentaje de votantes de dicho partido en más o menos 2%, con un riesgo del 1%? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo en el primer punto? En base a lo que estuvimos charlando. Calcular N, ¿no? Justamente diseñar cuál sería el tamaño de muestra en función a qué datos tenemos, que nos estipulan. Ese más o menos 2%, ¿a qué estaría haciendo referencia, por ejemplo? No sé, intervalo. La amplitud no sería. Exacto, ¿no? Bien, la amplitud. Están dándonos este error máximo o esta amplitud, ¿sí?, con la que queremos trabajar. Y además, ese riesgo del 1%, ¿qué sería? El error porcentual. ¿Y cómo le llamamos, digamos? Y sería con una confianza del 99%. Bien, perfecto. 1 menos alfa es 0,99 y el alfa es 0,01, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos nuestra variable, tenemos nuestro dato previo, ¿no?, de ese sondeo. Tenemos, como bien especificaron recién, 0,02, ¿sí?, de amplitud o error de muestreo. Acuérdense de las aclaraciones, ¿no?, que hicimos respecto a eso. Y nuestro alfa, que es el dato dado, 0,01, es decir, 1 menos alfa, 0,99, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar, ¿sí?, nuestra fórmula para poder calcular el tamaño de muestra en función a estas especificaciones, ¿sí? Como ya tenemos este dato previo, lo vamos a utilizar, ¿sí? Si no lo tuviésemos, ahí tenemos los otros casos que charlamos, ¿no? Pero como en este caso lo tenemos, vamos a utilizarlo. Entonces, ya conocemos la estructura, ¿no? Siempre 0,99, que es 1 menos alfa, lo centramos. Y vamos a estar buscando esos dos límites, límite inferior y límite superior, utilizando la distribución normal, ¿no? Por lo que ya vimos. Entonces, si el 0,99 es la parte central de la distribución, nos queda alfa sobre 2 de cada lado de 0,005, ¿sí?, que es 0,01 sobre 2. Entonces, tanto para buscar el z negativo y el z positivo, ¿sí?, podemos, acuérdense, utilizar las distintas versiones de nomenclatura que vimos, ¿no? Eso, ustedes elijan una y en función a la que les quede más cómodo, siempre se manejan de la misma manera. Si hay alguna que no entienden, me preguntan, ¿sí? Entonces, si nos posicionamos en este z, hacia la derecha acumula 0,005, ¿no? Y si vemos lo que acumula a izquierda, eso es 0,995 de probabilidad, ¿sí? Entonces, buscando en la tabla, buscando en el aplicativo, tendríamos que llegar a este valor, ¿sí?, de normal, de z estándar, 2,5758. Si quieren probar, a ver si llegan a ese valor, recuerden que en la tabla tienen que trabajar con lo acumulado izquierdo, ¿no? Sería 0,995. Y los que usan el aplicativo pueden usar cualquiera de los dos extremos, ¿no? 0,995 con el simbolito de menor o 0,005 con el simbolito de mayor. ¿Pudieron encontrar el valor?
Si alguien está por ahí buscándolo. Sí, sí. Sí, llegaron bien, perfecto, bárbaro. Entonces, tenemos nuestro valor de z, ese valor de z lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y multiplicamos por la proporción ya conocida, ¿no? Que era dato, 0,29, por 1 menos 0,29, complemento, dividido este error máximo que nos decían, 0,02, ¿no? Al estar en porcentaje, acuérdense que después llevamos toda proporción, ¿sí? Un poco confundir ahí las unidades. Entonces, haciendo esta cuenta, nos queda que necesitaríamos 3.414 votantes, ¿sí? Para cumplir con estas especificaciones. ¿Estamos bien con esto que realizamos? ¿Alguna duda con este diseño? Bien, acá. Bueno, ahora sí nos dicen, suponga que la consultora tiene presupuesto para 800 encuestas, ¿no? Esto que hablábamos recién, de que a veces no se puede cumplir con lo óptimo, ¿no? Por diversas razones, en este caso sería económico, ¿no? Tenemos solo presupuesto para 800 encuestas. Entonces nos preguntan, ¿cuál será el error muestral resultante si se mantiene el nivel de confianza? Es decir, lo óptimo sería encuestar a las 3.000, ¿cuánto nos había dado? 3.414, ¿no? Pero no tenemos presupuesto para hacer eso, tenemos solo para 800 encuestas. Entonces, decidimos mantener el nivel de confianza, pero necesariamente el error se va a modificar, ¿no? ¿Qué debería pasar con el error? Si solo podemos, o sea, ¿qué intuimos que debería pasar con el error? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Qué opinan? Previo a hacer el cálculo, ¿no? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? ¿Por qué pensás que va a pasar eso? Que está perfecto. Porque, o sea, al tener más encuestas es como más confiable, ¿no? Bien, nos estamos, digamos, alejando de lo óptimo, ¿no? Tenemos muchas menos encuestas posibles para realizar de lo que buscábamos, ¿no? 3.414. Perdón, perdón que intervenga. Cuidado que acá confiable es otra cosa. Van a ser los dos igual de confiables, pero uno va a ser más ambiguo, o sea, va a ser más preciso o menos preciso. Ahí tenemos que corregir entre nosotros el decir de acá, porque cada término tiene su contexto. Entonces, los dos van a ser igual de confiables, pero uno va a ser más preciso que el otro. Este va a ser Yo más iba, impreciso. Los dos yo iba van a a decir ser lo iguales. mismo. Porque cuando vos, es por, si vos tenés que mantener ese nivel de confianza, el nivel de error también va a ser el mismo. Lo que va a variar va a ser en los intervalos que vos muestres. Tipo, Por eso, error, les dije que a mí me parece una equivocación llamarlo error. Claro. La amplitud del intervalo, pero es lo que se usa, digo, es lo que se lee. La amplitud del intervalo más chica o más grande, y eso mide la precisión, pero la confianza se va a mantener, es la misma. O sea, recuerden que en estadística la confianza está basada en la probabilidad de un cierto evento que uno impone que sea esa probabilidad. Entonces, eso se va a mantener si no cambias el alfa. Entonces, la palabra técnica confianza, confianza acá es una palabra técnica, no voluntaria, no de voluntario. A veces confianza es como una cosa voluntarista, ¿no? Ah, sí, yo confío, como si confiara yo. Acá confianza es una palabra técnica que hay que cuidar mucho. Entonces, lo que va a ser es más chica la amplitud, más grande, o va a ser más preciso porque es más chiquito el intervalo, o más impreciso porque es más ancho, que tiene más amplitud, pero los dos van a tener la misma confianza porque los dos van a tener la misma probabilidad de contener al verdadero valor, digamos así. Exacto, sí, sí, tal Por cual. eso solo, viste, Términos, sí, confianza sí, para sí. nosotros suena otra cosa, pero acá tiene una definición muy concreta. Exacto. Sí, además en este contexto nos están planteando eso, ¿no? Que queremos modificar esto de la precisión, pero dejar fija, digamos, mantener el nivel de confianza planteado originalmente. Después nos van a plantear en el próximo modificar lo otro, ¿no? ¿Sí? Modificar cuál sería el nivel de confianza manteniendo el error original que queríamos. Entonces, se puede jugar con estas cuestiones, pero como decía Julia, es importante tener en cuenta cuál refiere a la precisión y cuál a la confianza, efectivamente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver esto en función a los datos que tenemos? En este caso, ¿sí? Nos están pidiendo averiguar ese error de muestreo o error muestral, ¿sí? Manteniendo el nivel de confianza, por lo cual el Z no se debería haber modificado, ¿sí? Y el N es lo que estamos fijando, ¿no? Ya no podemos sacar esas 3.414, sino que ahora nuestro N va a ser 800, ¿sí? Eso es lo estipulado. Entonces podemos despejar, ¿no? Ese error de muestreo de la fórmula. Si hacemos las cuentas, ¿sí? Manteniendo, ¿no? El dato del sondeo, esto lo seguimos tomando como válido, nos da que el error de muestreo debería ser de 0,0413, ¿sí? ¿Qué pasó con respecto al error que teníamos antes? Pasó lo que suponíamos. Era de 0,02 antes, ¿no? Entonces casi se duplicó o un poquito más todavía. ¿Sí? Entonces, con un presupuesto para 800 encuestas, manteniendo la misma confianza del 99%, el error muestral resultante es de 4,13%, ¿sí? Un poquito más del doble de lo que queríamos, ¿sí? Al reducir la cantidad de encuestas vemos cómo impacta en el error, ¿sí? Y acá es el otro planteo posible, ¿no? En vez de querer o buscar modificar ese error, lo que buscamos es mantener ese error. Y ahora estaríamos modificando, necesariamente, ¿sí? Si tenemos el presupuesto para 800 encuestas, necesariamente si queremos mantener el error, lo que se va a ver modificado es el nivel de confianza, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se va a ver modificado en nuestra fórmula, ¿no? Del tamaño de muestra, es el Z, el valor de la distribución, que es el que tenemos en cuenta a partir de la confianza para construir el intervalo, ¿no? Depende de esa probabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es despejar ese Z y buscar la probabilidad asociada para encontrar finalmente ese nivel de confianza, ¿sí? Vamos despejando. Y nos queda un Z de 1,25. Les pido que busquen a ver qué probabilidad y que me cuenten, ¿no? Con qué herramienta lo están buscando. ¿Qué probabilidad asociada tenemos a un Z de 1,25? ¿0,89?
Ok, ¿qué probabilidad? No sé si lo estás buscando con la tabla o con la app, es la probabilidad de izquierda, ¿no? Lo que me estás dando. Bien. ¿Y ese sería el nivel de confianza? ¿O tenemos que hacer algo? O sea, el nivel de confianza es del 89%. Esa sería nuestra respuesta. Nadie se anima, ¿no? Sí. Bueno, acuérdense que lo acumulado a izquierda del valor positivo no es solo la confianza, que es 1 menos alfa, sino que también tenemos el alfa sobre 2, el extremo inferior incluido, ¿sí? Si barremos todo. Entonces, deberíamos hacer un pequeño despeje, ¿sí? O buscarlo a través de la app. En la app sí nos permite poner esta opción, que es 2 por la probabilidad de que la z en este caso sea mayor a este valor en módulo, ¿sí? Entonces, la app sí nos permite buscar directamente lo que es el alfa, ¿sí? Los dos extremos. Y haciendo 1 menos este alfa obtenemos la confianza, ¿sí? Pero a través de la tablita, ¿sí? Necesitaríamos, digamos, interpretar que ese 0,89 es 1 menos alfa sobre 2, todo esto, ¿sí? Y si 1 menos alfa sobre 2 es 0,89, haciendo el despeje obtenemos luego el alfa, ¿sí? Vamos a llegar a este resultado despejando. Y por último, en el complemento, haciendo el complemento, llegamos a la confianza, ¿sí? Entonces, con un presupuesto para 800 encuestas y buscando mantener el error en el 2%, el nivel de confianza resultante es de un 78,87%, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Si hay alguna duda con la app o con la tablita, nos preguntan, ¿sí? Bueno. Bueno, y acá aparece una pregunta que justamente estuvimos charlando sobre eso, ¿sí? Si tuviéramos que hacer un intervalo de las dos formas que nos plantean anteriormente, nos preguntan justamente cuál de los dos intervalos es más preciso, ¿sí? Y acá planteo un poco lo que sería la cuenta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Si planteamos un intervalo bajo la situación 1, era en la primera pregunta del punto B, ¿sí? Que se acuerdan que nos daba un error de casi el doble del original, se nos había planteado. Tendríamos entonces nuestro estimador menos ese error y nuestro estimador más ese error para este caso, ¿no? Para el primer intervalo. Y en el segundo intervalo, lo que nos planteaban en la segunda parte del punto B era mantener ese error, ¿sí? En 0,02, pero ya sabemos que este intervalo tiene una confianza del 78% y este tiene una confianza del 99%, ¿sí? Ahora, lo que justamente nos preguntan es cuál de los dos intervalos es más preciso. Me hace el segundo, Bien, ¿por qué? porque la diferencia de sus números es más chica. Aparte también se puede hacer gráficamente, analizando el gráfico si es más picudo o más aplanado. Y Exacto, sí. yo lo estoy intuyendo, pero me quería fijar en los números si están bien. Bien, claro. O sea, eso es lo que uno intuye, ¿no? Al tener un error menor, uno intuye que los límites obviamente van a estar más cercanos, ¿no? Pero como lo comparamos, finalmente podríamos hacer la resta entre el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Y ver que esa distancia, ¿sí? Nos termina dando que este intervalo es más preciso, ¿no? Están más cerquita, ¿sí? Entre sí, estos dos que estos. ¿Sí? Se puede decir que el segundo podría ser, digo, el primero es básicamente el doble de erróneo que el primero. Porque en Claro. el primero me da 0, no, digo, al revés. En el segundo me da 0,04 la diferencia y en el primero me da 0,0826. Es un poquito más del doble. Ok, vos decís la diferencia entre los límites. Sí. Te dio 0, ¿cuánto el primero? Perdón. El primero me dio 0,0826 Ujú. y el segundo me dio 0,04. Perfecto. Claro, es la misma relación que veíamos, ¿no? En el error, ¿no? Este es un poquito más del doble de error, ¿no? O de amplitud, ¿sí? Que este, ¿no? Es lo mismo que se ve reflejado luego cuando sumamos y restamos este error, ¿no? Sería 2 veces este valor. ¿Sí? La diferencia. ¿Se entiende lo que estoy mostrando o no? Si a este valor, digamos, que sería, pongámosle que es el valor central, ¿no? Le estamos restando 0,0413 y le estamos sumando 0,0413, la distancia total entre un lado y el otro va a ser 2 veces 0,0413. ¿Sí? Eso sería. La amplitud en este intervalo va a ser 2 veces 0,0413. Y para este, la amplitud va a ser 2 veces 0,02. ¿Sí? Muy bien. Ya entendí, no sabía hacer así, claro. Bien, o sea, es eso, digamos, estamos al valor del estimador, le estamos restando una vez ese error o esa amplitud y a la vez se lo estamos sumando. Entonces, ¿cuánto va a ser la distancia entre el límite inferior y el límite superior? 2 veces ese error. ¿Sí? Esa sería la relación, digamos. ¿Estamos bien con esto? Yo te quería hacer una pregunta respecto a un punto atrás, a unos puntos Sí, atrás. sí, Que, volvemos. ¿cómo hallaste el valor de Z a la derecha si no tenías N? Creo que era uno de los primeros puntos, pero no te quise interrumpir. Sí, no hay problema igual. Volvemos. El A, ¿será? Sí, ¿Este? sí, que no sabía, yo lo estaba haciendo por tablas, pero tampoco sabía qué número usar porque no tenía N. Bien, claro, justamente N es lo que necesitamos buscar. No lo necesitamos para encontrar el valor de Z, sino que lo que necesitamos para encontrar el valor de Z es tener la confianza, ¿no? Y a partir de la confianza, que sabemos que es la parte central de la normal, digamos, porque estamos construyendo un intervalo simétrico, lo que queda por fuera de esa confianza es nuestro error, ¿no? El alfa. Entonces, como queremos un intervalo simétrico, lo dividimos en dos para cada extremo, ¿sí? Si tenemos 0,99 de área central, nos quedan los extremos, tenemos que dividir 0,01, ¿sí? Entonces lo dividimos por 2 y nos queda 0,05 de cada extremo de la curva. Entonces, si nos paramos acá, en este Z, tenemos no solo el 0,99, sino que también un 0,005 que sumarle para tener toda esta área, que es lo que nos da la tabla, ¿no? Todo lo acumulado a izquierda. Tendríamos que buscar este Z con una probabilidad de izquierda de 0,995, que es 1 menos alfa sobre 2. Eso porque estaba en el enunciado que querían 99% de confianza. Sí.
Sí, eso Federico. era un dato dado. Claro, Sí, era no, dato eso todo el resto lo entendí. Lo único, la parte que yo porque todavía no lo estoy usando, será por la falta de práctica, es la parte de la tabla, pero no te da más. Ok, ¿la tenés a mano? Si la tenés a mano, Sí, la tengo en mano. ok. Bueno, la idea es, dentro de la tabla tenés que buscar 0,995. Pero acá tengo a la derecha, si es 0, yo busqué con 0,005. Digo, 0,05. No sé si está bien. Si buscas 0,005 también, pero estarías encontrando el valor en negativo. Es lo mismo. ¿Y con qué? Ojo, porque capaz que estás con qué. Claro, estás en otra tabla, me parece. Estás en la de Student Sí. o en la de Chi cuadrado. Porque ellas trabajan con los grados de libertad, digamos. Las Si estás zetas. en la de TD Student, podés ir al último renglón de la TD Student que te da la Z. Fíjate en el último 100%. renglón de la TD Student que dice infinitos grados de libertad. Ahí ya estamos en la Z, tal cual. Ah, claro, sí, está bien. Listo. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto, sí. Me había olvidado ese detallito. Muy bien, no hay problema. Pero vuelve a abrir la tabla normal para no perderte, ¿sí? De esa práctica. Claro, Si uno tiene la TD Student a mano, la puede usar. En el último renglón de infinitos grados de libertad es la Z. tal cual. Muy bien. Bueno, Bien, a propósito de lo que recién hablaron con Marina, yo les preparé acá, mientras ustedes hacían eso, algo que quiero compartirles y conversarles. Así que vuelvo a compartir en la pantalla. Y supónganse que me pongo, como no tengo contexto en mi problema, me pongo en la condición más conservadora. No tengo contexto, me piden algo de diseño y es esto, poner la estimación de P como 0,5, ¿verdad? Entonces me dicen, bueno, mira, si vos sacás una muestra de tamaño, porque estos problemas a mí me encantan las preguntas estas, por eso lo estoy haciendo, ¿sí? Si yo tomo, el alfa está fijo, o sea, me dieron el 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza. Me dijeron, 99% de confianza. Entonces con ese dato yo saqué el alfa. Y por supuesto, una vez que saqué el alfa, sacamos el zeta alfa sobre 2 de la tabla o de la aplicación. Entonces este número está fijo. Y me dicen, bueno, yo quiero trabajes con una amplitud de intervalo epsilon 1, ¿verdad? Entonces eso me va a conducir a un cálculo de muestra. Z alfa sobre 2, este numerito al cuadrado, no sé, 1,96, lo que fuera. 0,5 por 1 menos 0,5, bueno, ahí queda esta coma de más, es lo mismo, dividido el epsilon 1 al cuadrado. Pero ahora me dicen, no, mira, yo quiero trabajar con un epsilon más chiquito, un epsilon 2 que sea, por ejemplo, el doble o la mitad del epsilon 1. O sea que epsilon 2 es la mitad de epsilon 1. Y te pregunto, si quiero un intervalo que sea la mitad de amplitud, con la mitad de amplitud, la muestra, ¿cómo la tengo que modificar? Yo sé que si tengo un epsilon 2, tengo un tamaño de muestra n2, que va a ser z alfa sobre 2 al cuadrado, por 0,5, por 1 menos 0,5, dividido epsilon 2 al cuadrado, ¿no? O sea, si me das un epsilon 2, me va a tomar un tamaño de otra muestra n sub 2. Entonces la pregunta es, si el vínculo entre este nueva amplitud y la anterior es un medio, o sea, quiero reducir a la mitad la amplitud del intervalo, ¿cuánto tengo que modificar la muestra sería? ¿Cómo y cuánto tengo que modificar la muestra? Entonces, yo no hago el cálculo porque no tengo cosas concretas como cálculo, pero fíjate cómo yo te puedo contestar. Si vos querés reducir a la mitad el intervalo, la amplitud del intervalo, vas a tener que cuadruplicar tu muestra. ¿Y de dónde lo saqué eso yo? Si no me estás dando números. No, no importa, porque mira, si epsilon 2 y epsilon 1 se vinculan de esta manera, ¿qué pasa si yo divido estas dos expresiones? O sea, hago n2 dividido n1. Es este número dividido el que está arriba, ¿no? Z al cuadrado alfa sobre 2, z alfa sobre 2, todo eso al cuadrado se va a simplificar, este con este. 0,5 por 1 menos 0,5. O sea, yo escribo acá todas estas fórmulas. Z alfa sobre 2 al cuadrado por 0,5 por 1 menos 0,5 sobre epsilon 2 al cuadrado. Y acá escribo Z alfa sobre 2 al cuadrado, 0,5 por 1 menos 0,5, epsilon 1 al cuadrado. Pero acá hay muchos números que se simplifican y queda esto. Queda epsilon 1 al cuadrado, que está dividiendo lo que divide, pasa multiplicando, y epsilon 2 al cuadrado acá. Entonces, de acá yo saco que si epsilon 2 es la mitad de epsilon 1, de acá saco que n2 es, este número es un 4. 4 veces n1. Entonces, si yo quiero reducir a la mitad la amplitud del intervalo, tengo que cuadruplicar el tamaño de la muestra. Obviamente, si yo quiero reducir a la tercera parte la amplitud del intervalo, haciendo lo mismo, le va a quedar que tienen que tomar una muestra 9 veces más grande que la que tomaron al principio. ¿Sí? Haciendo lo mismo. Nada más que acá va a quedar un tercio al cuadrado en el denominador, es en 9 en el numerador. Entonces, estas preguntas a mí me gustan hacerlas en los parciales, en los finales. De hecho, la tienen en la guía de trabajo práctico. ¿Cuánto y cómo hay que modificar la muestra para reducir a la mitad la amplitud del intervalo? Y hay que cuadruplicarla. O si quiero reducirla a la tercera parte, y hay que tomar una muestra 9 veces más grande. Entonces, el vínculo entre la amplitud del intervalo y el tamaño de la muestra no son lineales. ¿Sí? O sea, van con el cuadrado, pero con la inversa al cuadrado. La relación entre epsilon 2 y epsilon 1 es un número y acá está ese número invertido al cuadrado. Por eso digo que es un poco que pedir que la amplitud del intervalo de confianza se achique hace que las muestras sean muy grandes. Y cuando las muestras son muy grandes, se corren dos riesgos. Primero, una pérdida económica, tanto por lo instrumental, sino también por el tiempo que lleva, y ni les cuento si los ensayos son destructivos. Entonces, es una pérdida económica tomar muestras muy grandes para obtener intervalos cada vez con menos amplitud y manteniendo la confianza, por supuesto, ¿no? Acá el asunto era que la confianza estaba fija. Y después, que cuando empiezo a pedir poblaciones muy grandes, recuerden que tenemos un límite. Este muestreo, si es sin reposición, no puede superar el 5% de la población. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, si están haciendo las cosas con reposición, bueno, listo, ya está, no hay problema. Que les pidan que agranden la muestra 9 veces, capaz que no les incide para nada si hacen las cosas con reposición. ¿Está? Pero si hacen el muestreo sin reposición, recuerden que hay un límite con el que empezamos este tema de hoy, que es que el tamaño de las muestras no puede superar el 5% de la población. Entonces, y por otro lado, habíamos dicho que el n tenía que ser mayor que 30, para que todo este planteo matemático tenga sentido, porque si no, no estamos hablando de la normal y todo esto está basado en la normal.
que nos había habilitado el teorema central del límite. Entonces, hay que tener todos los resguardos del caso cuando uno da una respuesta concreta, ¿no? Bueno, sí, pero esto, 9 veces N1, ¿superé con eso el 30% de la población? Si lo superaron y la muestra fue, insisto, sin reposición, o porque el ensayo es destructivo, o por lo que fuera, tengan cuidado, ¿no? Con eso, porque lo que los abandona es que todo esto tenga sentido matemáticamente hablando. Porque si la muestreo es sin reposición y es tan grande, están tomando un porcentaje de la población muy grande, olvídense, el matemático amigo en esto no lo acompaña, porque lo que no vale es que la X era binomial y tienen que ir a la hipergeométrica. Y los cálculos que les ofrece el matemático amigo no son los de la binomial transformada en normal, es de una hipergeométrica, cosa que no conversamos cómo hacemos. ¿Sí? Entonces, estos límites de las respuestas que dimos hoy tienen esas cotas, ¿no? Hay que leer bien las letras chicas, bajo las cuales uno hizo todos sus cálculos. ¿Esta parte se entendió? ¿Esta transparencia? Bien. El tema de los intervalos de confianza sigue. Hay muchísimos intervalos de confianza para muchas cosas. De hecho, en la guía hay, y los tienen que aprender a hacer ustedes. Es decir, supónganse, intervalos de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales de dos poblaciones independientes. O sea, quiero un intervalo de confianza para mu sub x menos mu sub y. Es decir, participan dos poblaciones normales con desvío estándar conocidos, supongamos, ¿no? Entonces tenemos x es normal, tiene una mu sub x y un sigma x, y un desvío. Y es normal, y ya sabemos que de x tomamos una muestra aleatoria, tenemos un x raya. Bien, ahora nos dicen, hay una y, otra variable, que sería como normal, que también podemos tomar una muestra aleatoria, y armarnos una Y normal, una Y raya. Ahora, esta Y tiene que ser independiente de la X, ¿sí? ¿Por qué? Supónganse que la X son los pesos de una persona o de un grupo de personas, de N personas, antes de hacer un tratamiento de adelgazamiento. Y las Y son los pesos de las personas después de hacer los tratamientos. Las mismas personas después de hacer el tratamiento. Entonces, estos no son dos poblaciones independientes, porque los individuos son los mismos antes y después de un tratamiento. Entonces, ahí no correspondería este análisis, ¿sí? Entonces, esto podría ser, la X son, no sé, los pesos de una población, por ejemplo, la femenina, y los Y la de la masculina, pongamos, o sea, otras personas que intervengan. Entonces son independientes los pesos, o los podemos considerar independientes. Y queremos estimar, no mu sub x menos mu sub y, no queremos estimar mu sub x solamente. Y no queremos estimar mu sub y solamente. Supónganse algo, para no irnos a los pesos, que tienen su connotación, supónganse que estamos frente a esto. Tenemos dos tipos de lámparas, ese es el problema que está en la guía. Tenemos dos tipos de lámparas, y X es la vida útil de una de las lamparitas, de una marca, y la Y es la vida útil de otra lámpara. Entonces, yo quiero establecer las compras, de qué tipo de lámparas me quedo y me conviene, y cuál es la vida útil media de esas lamparitas. Entonces yo digo, bueno, voy a comprarme, no sé, 100 lamparitas de la marca A, la que fuera que sea la marca A. Y entonces registro la vida útil de esas 100 lamparitas, N esta acá sería 100, ¿sí? Y tengo un registro. Y supónganse que, por un momento, la vida útil en general de la lamparita es exponencial, no normal, pero supónganse que la X fuera normal, o la podemos modelar como normal, por un ratito, y resulta que yo podría estimar mu sub x con x raya, como hemos visto. Nos quedaría mu sub x estimado con un intervalo de confianza con la confianza que yo quiera, y nos quedaría algo así. Nos quedaría, por ejemplo, decime cuánto es el promedio muestral, el x raya observado, supónganse, nos quedaría así. El x raya observado, lo pongo así, y una amplitud del intervalo que era z alfa sobre 2, la raíz cuadrada de la sigma de la x dividido n. Y nos quedaría un intervalo de confianza al 1 menos alfa por 100% de confianza, para la vida útil media de todas las lamparitas de la marca A. Y lo mismo podría hacer con la de la marca B. Sacaría una muestra de tamaño m, y me quedaría como centro un y raya observado, y como amplitud del intervalo, un z alfa sobre 2, la raíz cuadrada de sigma i, sobre el tamaño de la muestra, que es m. Y nos quedarían dos límites, los dos con la misma confianza. Ahora, esto por separado, la vida útil de esta lámpara, y por separado, la vida útil de esta lámpara, el intervalo de confianza para mu sub i por separado y mu sub x por separado. Entonces, supónganse que ahora me dicen, bueno, ¿con cuál te quedás? Pero recuerden que la esencia de estos intervalos de confianza no es que el valor de mu sub x está justo en este intervalo, está dentro de este intervalo con una cierta confianza. Hay un alfa por ciento de riesgo, ¿sí? Hay un porcentaje de riesgo, que es alfa por 100%. Entonces, supóngase que yo quiero comparar estas dos vidas medias útiles a través de estos intervalos de confianza, que tienen un porcentaje de riesgo en la respuesta. Este me queda el de la X y este me queda el de la Y. ¿Con cuál te quedas de los dos? ¿Con la compra de la X? Esto sería el intervalo de confianza para mu sub X. Este es el intervalo de confianza para la mu sub Y. ¿Con cuál te quedas? Y no sé, porque este es un intervalo que no es confiable al 100%. Este es un intervalo que no es confiable al 100%. Entonces, ¿cómo puedo hacer para compararlos si ninguno de los dos es confiable al 100% y los dos se parecen mucho? Entonces, lo que se propone, cuando tengo dos poblaciones independientes, como acá dice el enunciado, lo que se propone no es calcular mu sub x y mu sub y agarrarse la cabeza con los resultados. Obviamente, si un intervalo, el de mu sub x le da así, este es el intervalo de confianza para mu sub x, y el intervalo de confianza para mu sub y le da por acá, yo digo, quédate con la Y, que tiene vida útil mayor. Pero si me da como esto así, yo no estoy confiado en darte matemáticamente ningún consejo acerca de eso. La estrategia que usaste está mal. Lo que te convendría haber estimado no es mu sub x por separado, mu sub y por separado, sino haber calculado directamente una estimación para la diferencia entre las dos vidas medias útiles. ¿Se entiende la problemática? Apuntá mejor el lápiz con tu matemático amigo. ¿Vos qué querías comparar? Bueno, si querés comparar, proponete la comparación de la diferencia de las vidas medias útiles entre los dos directamente, que va a ser más confiable tu resultado, porque yo no sé comparar dos intervalos de confianza independientes. No se pueden comparar matemáticamente hablando. Entonces lo que se propone es calcular directamente una estimación para la diferencia de mu sub x menos mu sub y. Entonces, esperen que borro todo lo que había escrito, para que se vea. Sabiendo que x raya es
normal por la propiedad reproductiva y la Y raya es normal por la propiedad reproductiva, podemos directamente apuntar y afinar mejor el lápiz proponiendo una variable aleatoria nueva que fuera W, y W es la diferencia de X raya menos Y raya, y X raya menos Y raya, como es la diferencia de dos normales independientes, sigue siendo una normal, el valor esperado es la diferencia de los valores esperados, y esto es lo que querés estimar, y la varianza es la suma de las varianzas porque son independientes las dos poblaciones, entonces la sigma de esta nueva W, la sigma al cuadrado de esta nueva W es la sigma al cuadrado de la X dividido N más la sigma al cuadrado de la Y dividido M, y entonces con eso estandarizamos y tenemos una variable normal Z que queremos despejar mu sub X menos mu sub Y, y acá lo sabemos, nos va a quedar, vamos a decir lo mismo que antes, ¿sí? Y nos va a quedar, vamos a decir esto, esperen que lo escribo, nos va a quedar acá la probabilidad que esta Z, que sería X raya menos Y raya, menos mu sub X menos mu sub Y, dividido la raíz cuadrada de todo este desvío, entre dos valores acotados que son de tabla, beta alfa sobre 2 y su opuesto, con una probabilidad 1 menos alfa. Y de acá vamos a despejar tranquilamente mu sub X menos mu sub Y. Y nos va a quedar un intervalo de confianza para la diferencia, cuando X raya menos Y raya haga la muestra y se transformen en números observados, así en minúscula, nos va a quedar eso como centro del intervalo y después esto como amplitud del intervalo. Y esto nos va a quedar un intervalo de confianza directo para la diferencia de mu sub X menos mu sub Y. Y entonces, una vez que uno haga las cuentas concretas, va a quedar un intervalo posiblemente de números, no sé, pueden ser negativos o positivos, porque depende. Entonces, si el intervalo este de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento, por ejemplo, ustedes están proponiendo mu sub X menos mu sub Y, y les dio, supongamos este es el 0, así, el 0 de número real 0, y les dio un intervalo de confianza para la diferencia, mu sub X menos mu sub Y, y todos los valores estos son mayores que 0, ¿sí? Lo que ustedes van a decir es que se quedan con la marca que tiene vida media útil más alta, que sería mu sub X. Si esto fuera el intervalo de confianza, esto es el intervalo de confianza para mu sub X menos mu sub Y. Entonces, si todo diera positivo, acá te digo, prefiero la primera marca, la marca A, prefiero X. Si diera todo negativo, prefiero lo que está restando, que es la vida útil más grande. Si está restando es la de la Y. Acá prefiero la de la marca B. Si esta es la marca B y esta es la marca A. Y si acá te queda un intervalo que contiene tantos números positivos como negativos, significa que con respecto a la vida media útil, te va a dar lo mismo. Fíjate otras facilidades. Si la marca A o la marca B te dan facilidades de pago o crédito, o a quién te cae más simpático, no sé, otros criterios comerciales o sociales, como vos quieras. ¿Qué compromiso tenés con el dueño de A o con el dueño de B mayor? Porque con respecto a la vida media útil, si el intervalo de confianza contiene tanto valores positivos como negativos, dice que te da lo mismo. Entonces, fíjate en otro criterio. Entonces, eso es cuando uno quiere comparar. No le conviene hacer un intervalo de confianza para la vida mu de X y mu de Y por separado, porque después son incomparables. Entonces, lo que les conviene hacer es directamente un intervalo de confianza para la diferencia. Y así, en distintas problemáticas comerciales, por ejemplo, o de criterios de compra, que sean por insumo, para comprar materia prima, para fabricar algo, o para experimentar con algo, o soy la facultad y tengo que comprarle marcadores a una empresa o a la otra, etcétera, suelen aparecer la necesidad de otros intervalos de confianza que nosotros no estamos viendo. ¿Pero cómo sabe que X es normal? No, esto es de papel, que X sea normal. Muchas veces yo no sé que es normal, pero en vez de tomar una muestra chica, tomo una muestra grande, y esta X raya, si N es mayor que 30, se va a parecer a una normal por el teorema central del límite. Y si esta M también es mayor que 30, esto por el teorema central del límite va a ser aproximadamente normal. Entonces, esta nueva variable, no sé, llamémosla W, esta que está acá, aproximadamente, una vez que establecí que estas dos son normales, en forma aproximada, vale la propiedad reproductiva igual. Entonces, esta será aproximadamente normal. ¿Sí? Y dale adelante con esta mu sub W, fíjate, no hay problema, pero vas a tener que tener muestras grandes tanto de una como de la otra, si es que X no sabes si es normal o no es normal, ¿sí? Hay otras circunstancias, si X es normal, podés tomar muestras chicas e ir a una T-Student combinada entre las dos. Si ustedes leen los libros de probabilidad estadística van a encontrar mucha tela de esto, hay muchos intervalos de confianza que nosotros no estamos analizando. Me parece importante rescatarlo del todo, porque se usa mucho, ¿no? Para comparar y para discutir con ustedes que no puedo comparar un intervalo de confianza si yo actúo con una marca o con otra por separado y después los quiero comparar mutuamente, eso ni se te ocurre hacerlo, el matemático amigo no te acompaña. En cambio, en esto sí. Entonces, esta es una diferencia entre dos medias poblacionales que se usa mucho, ¿sí? Esa es la historia. Entonces, cuanto más lean de este tema, más se van a encontrar que hay muchas más intervalos de confianza que nosotros no los vemos todos. Simplemente estamos viendo algunos para que vean que siempre es lo mismo. Hay que encontrar una variable aleatoria que se pueda llevar a una normal o que se pueda llevar a una distribución tabulada y conocida para acotar un cierto evento con una probabilidad que uno le pone como 1 menos alfa. Y a partir de ahí empezar a despejar lo que uno quería estimar. Y saber que no queda, pero esto se repite muchas y muchas veces, ¿saben? En distintas áreas, en distintas cosas y con distintos problemas que nosotros no vimos. Pero el método es el mismo. Entonces nosotros vamos a cortar hoy los intervalos de confianza porque si seguimos hay un montonazo para seguir. Pero siempre es lo mismo y se supone que con esto se prepararon para leer lo que sea. Digamos, lo que va a ir cambiando es cómo nos cambia a nosotros. Pasamos por la normal, por una T-Student, por una chi cuadrado, y van a aparecer otras distribuciones. Y simplemente van a tener que decir, bueno, ¿y dónde averiguo los números? Es eso nada más, qué características tienen. O sea, no hay más que eso. Pero la esencia de lo que es un intervalo de confianza y toda su terminología es siempre la misma. Digamos, no va a cambiar. ¿Está? Entonces nosotros podemos seguir haciendo problemas y problemáticas, pero van a ser siempre la misma, ¿no? O van a incluir cosas de antes. Siempre, todas las veces. O sea, hay un problema en la guía que Marina tenía ahí preparado, pero me pareció más importante conversarle de lo que algo había que surgido por ahí, juntos. Eso de si el épsilon lo achico, cuánto se agranda la muestra, en algo que sea más genérico de pensar que en una cuenta, la cuenta la puede hacer siempre en el caso concreto, pero tener una dimensión. ¿Por qué nos están pidiendo intervalos de menos amplitud? Y porque serían carísimos, esa es la respuesta. El N es tan grande que se haría inaccesible, capaz, ¿está? Desde lo económico o desde lo conceptual, porque ya empezarías a sacar
donde la binomial ya no vale y empezamos todo con la binomial. Entonces hay ciertos límites para todas las cosas y eso es lo que les tiene que quedar. Además de lo metódico es metódico. Es cuestión de ponerse un par de horas hasta que se le quede pegado el lápiz, que aprenda, que la mano aprenda. Más si tienen la fórmula por ahí, digo, a veces nosotros pedíamos que deduzcan cómo llegaron hasta allí, en algún caso particular, y acá no tiene sentido, tiene todo hecho, digo, finalmente lo que tienen que hacer hincapié es en cómo usarlo y de dónde vienen, cuáles son los límites. Eso es como importante. ¿Está? Y ver las deducciones, cómo se hicieron, simplemente porque si me cambian la variable, no sé, se me ocurre caer una normal, una exponencial, y bueno, tengo que saber cómo trabajar. O una Poisson y tengo que saber cómo trabajar, no sé, eso no nos va a pasar en lo inmediato, digo, pero ustedes como profesionales que usen esto, tal vez sí. Esta sería la historia, ¿se entendió? Hay un problema en la guía que yo le decía a Marina que capaz que estaba bueno, que, pero pueden verlo ustedes, porque así repasan todo lo anterior, que ella les daba, no sé, 150 datos, está en la guía de trabajo práctico, y no les da los 150 datos, se los da como preparados como para hacer un intervalo, agrupados por intervalos. Entonces hay que sacar la media muestral y la varianza muestral con la fórmula de lo agrupado. Y después recién pueden entrar, si la muestra es grande, por un X raya que es aproximadamente normal, y etcétera. Pero tienen que repasar cómo era trabajar con los datos agrupados. Bueno, quedará el repaso para ustedes. ¿Está? Sí, es el 13, ese ejercicio. Exacto. Pero nosotros acá hoy cerramos los intervalos de confianza. Porque insistimos, es que ahora hay que ponerle lápiz, no hay otra. Conceptualmente ya está. Ver qué dudas surgen al resolver, digamos, y ese tipo de cuestiones. Exacto. ¿Estamos? Bien, entonces. Podemos terminar acá, ¿verdad? Consultas, dudas, preguntas, comentarios. Somos todos oídos. No, perfecto, mi parte no. Lean cada vez que hagan los ejercicios, lean y descubran ustedes mismos que estamos siempre haciendo lo mismo. ¿Sí? Eso es importante, porque entonces ese es el esquema que les tiene que quedar del tema. Además de aprender a leer los enunciados y que tienen que ponerse, pero que les, como metodología estadística de inferencias, intervalo de confianza es siempre lo mismo, ¿no? Buscar el estimador adecuado y actuar en consecuencia, nada más, no es más que eso. Muy bien, entonces, que tengan buen resto de semana. Y a los que dan final hoy, que les vaya muy bien. Éxitos, tal cual. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Próxima. Gracias. Buena semana.